Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por presentar también al instituto, porque efectivamente hace 15 años que venimos operando dentro de la órbita de la universidad. Es un instituto de universidad y sí, efectivamente nos dedicamos a estos temas y me interesa marcar de que nosotros sacamos el valor del primer trimestre del 2024 con datos oficiales y nos da un valor similar al que está dando Agustín Salvia con el informe de la UCA. Sí. Ellos llegan a un valor de 55% de pobreza en el primer trimestre de 2024, y nosotros a través de una microsimulación, porque todavía no están los datos oficiales publicados, llegamos a un 58%. Eso está marcado ahí en el documento, está cómo lo calculamos. Y además tenemos estimaciones, que eso también es bastante novedoso. Tenemos estas simulaciones para todas las provincias, algo que la UCA no da porque ellos trabajan con una muestra que es un poco más pequeña que la muestra que hace INDEC a nivel nacional, ¿no? Pues, lógicamente por la escala, digamos, del operativo de la encuesta permanente de hogares, llega a todo el país, entonces nos permite tener una panorámica más clara. Y ahí, bueno, eso es como una presentación general. Te aclaro, te comento, este informe lo presentamos ya hace varios años, lo venimos actualizando año por año, y este año nos centramos, como vos bien presentaste al principio, en el tema de trabajadoras y trabajadores pobres. Sí. El año pasado trabajamos educación, el anteaño pasado trabajamos otro tipo de capacidades que no son monetarias, y así vamos tocando distintos tópicos centrados en el NOA, y también hacemos una mirada sobre la provincia de Salta, que es donde residimos los investigadores. Claro, pero lo que decíamos en la presentación, la realidad de Salta no es muy distinta a la realidad de Jujuy. No, por eso, son muy parecidas, claro, el noroeste argentino marcha, y te diría más, creo que en los próximos informes ya vamos a juntar lo que sería el norte grande, porque verdaderamente nos estamos pareciendo cada vez más entre el NEA y el NOA, y las provincias se van pareciendo cada vez más. Claro. Así que bueno, eso es quizás una novedad para tu programa. El año que viene ya vamos a sacar el informe sobre el norte grande, es decir, vamos a agregar las provincias del NEA también. Claro. Igual acá se menciona, ¿cómo le va? Buenas tardes. Se menciona claramente a Salta, Tucumán y Jujuy como, sí. Tres provincias que superan la media nacional. Seguimos hablando de estas grandes diferencias, ¿no? En cuanto a cómo ha crecido la pobreza, ¿no? Y también hay algunos aspectos de desigualdad que se van marcando en el informe, ¿no? Así es. Si quieren les paso la cifra que me da para Jujuy. Sí, por favor. Por favor. Tengamos en mente, para que los oyentes también se ubiquen más o menos, estamos hablando, la cifra de la UCA 55, nosotros estamos en 58, una media nacional, y Jujuy nos da esta simulación que hacemos para el primer trimestre de 2024, nos da 59, un poquitito por encima de la media nacional, pero es la provincia con más baja tasa de pobreza estimada para 2024. Es curioso, o sea, la más alta del noroeste argentino nos da Santiago del Estero, que se va a 73%, una cifra verdaderamente impresionante, que está, digamos, muy parecida a Chaco, que también, digamos, Resistencia llega casi al 76%, llegaría. Pero Jujuy aumenta desde el año pasado, o sea, desde el primer trimestre, si uno toma el primer trimestre del 23 y lo compara con el primer trimestre del 24, sumó 21%, de 21 puntos de pobreza. En ese momento medía 38%. O sea, el 38% de la población vivía en hogares con ingresos que no alcanzan para comprar una canasta de alimentos, una canasta básica de bienes, alimentos y otro tipo de bienes elementales, digamos, ¿no? De 38 pasó a 59, o sea que son 21 puntos porcentuales de aumento en Jujuy. Es tremendo. Es brutal. Es brutal. Y estaba comparando las cifras con las de 2001, que lamentablemente ahí no tengo, para esa crisis que tuvimos en 2001, no tengo las cifras desagregadas provincialmente.
Claro. Pero en ese momento la tasa de pobreza general de la Argentina fue del 65. Ahora estamos en 58 según nuestros cálculos. Claro. Ahora, O sea, estamos lejos de esa cifra. Ese crecimiento tendrá que ver a lo mejor con el bajo porcentaje salarial que se ha conseguido de mejora en estos primeros meses del 2024 o con un crecimiento de la desocupación. No, absolutamente correcto lo primero que dijiste. Esto se debe fundamentalmente a un desacople entre los salarios y los precios. Nosotros hicimos un gráfico en la presentación de la semana pasada presentamos el informe, y ahí hice un gráfico, yo que lo agregué al final, no está en el informe que les envié a ustedes, donde se muestra clarita la pulseada, se puede llamar así para hacerlo gráfico, entre precios y salarios. Y uno observa que a lo largo del tiempo esto más o menos se venía igualado. Y en diciembre del 2023, para que nos ubiquemos, el nuevo gobierno asume el 10 de diciembre del 23, los precios se disparan, es impresionante gráfico, los precios se disparan y los salarios se quedan quietos. Y eso dura 2 meses hasta que empiezan nuevamente a moverse las paritarias y otro tipo de ajustes salariales, pero ya la pobreza ya se había disparado. Bueno, fue fulminante la devaluación ahí, ¿no es cierto? Exacto, en esos 2 meses. Exactamente. Pero hay un dato, porque en la gestión anterior los salarios nunca igualaron a la inflación. Nunca. Exacto. Hay una pérdida de poder adquisitivo del salario que comienza, nosotros la detectamos a principios del 2019 más o menos. Claro. Y de ahí, pero todo iba más o menos, o sea, era una pulseada, no había un choque abrupto como el que se observa a partir de diciembre. Yo les voy a mandar el gráfico ese para que lo vean, porque es verdaderamente impresionante y muy gráfico. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo que decías, con la segunda hipótesis que planteabas recién, el tema de la desocupación? Mucho me temo de que ahora se sume a ese efecto de los precios el tema de la desocupación. Alguien me dijo, un colega, cuando le digo, mira, este año vamos a presentar sobre trabajadores pobres, y un colega que trabajó en la UCA en su momento, me dice, quizás pronto tengamos que volver a hablar de desempleo. Y es verdad, hasta ahora teníamos una tasa más o menos controlada, también no demasiado baja, pero un 6%, y ahora ya Buenos Aires, ayer la Dirección de Estadística de Buenos Aires, que ellos tienen un INDEC aparte, digamos, Ciudad de Buenos Aires, ya acusó 2 puntos de aumento de la tasa de desocupación. Todavía nosotros no tenemos la medición de la última medición que hace INDEC, pero es muy probable que eso alimente la hoguera esta del aumento de la pobreza. Claro, o sea, hasta acá los trabajadores son pobres. Pero son trabajadores. Claro. Son trabajadores registrados, Jorge, eso es lo más grave de todo este contexto, ¿no? Por supuesto, ahí en el informe van a ver la desagregación. Por supuesto que la tasa de pobreza de los trabajadores no registrados es muchísimo más elevada que la de los registrados, pero en los registrados no es 0. O sea, hay pobreza entre los trabajadores registrados. Claro. Ahora, Jorge, los próximos meses, ¿no? Porque el panorama es bastante negro, ¿no? Y lo que más preocupa es esto, que el trabajador registrado es pobre, es así. Y nosotros tenemos aquí en la provincia los salarios licuados. ¿Cuáles son? Correcto. Al mes que viene, ¿cuál es el pronóstico? Por supuesto, es que al mes que viene, bueno, un pronóstico, yo desde ya les perdón, digo, te sumo algo, con todos los tarifazos, con todo lo que es los cambios que también que estamos teniendo en la economía, ¿no? por supuesto, y sumale a eso, principalmente los tarifazos, sumale a eso el aumento de combustible, y sumale a eso que la gente piense en este momento que ya el dólar, no sé si ustedes vieron que ya se empezó, al principio estaba el dólar oficial, estaba pegado al dólar paralelo, digamos. Claro. Y ahora ya se empezó a separar. No sé si notaron ese efecto. Sí, hace 2 semanas más o menos. Exacto. Eso significa que ya el dólar oficial está, a pesar de las pequeñas micro devaluaciones que se venían dando, ya se está atrasando. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento van a hacer una devaluación medianamente fuerte. Por el problema estructural que tiene la Argentina
de estrangulamiento externo y de necesidad de importaciones, que es muy diferente al que tienen todos los países de la región de América Latina. La estructura económica argentina es una estructura fuertemente dependiente del resto del mundo, digamos, en cuanto a insumos para producir. Y ahora ya se viene una nueva devaluación, el dólar está atrasado. Cuando se devalúa, eso se disemina por toda la estructura económica y terminan aumentando los precios. Eso es lo que pasó en diciembre. Así que ahí se viene otro fogonazo inflacionario. Por eso cuando el gobierno salió a hablar de que habían abatido la inflación, primero que no hubo, hasta la última inflación que está registrada por INDEC es la de 8,8, que dio la de abril de este mes que pasó. Ahora viene la nueva, digamos. Pero 8,8 en abril es más alta que abril del año pasado, claro, que fue 8,6, si no recuerdo mal. Sí.